Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo pasé de no tener ni idea de programación a trabajar de programador en tan solo 6 meses. Y sí, aunque no lo creas, esto es posible. Yo lo he conseguido y conozco bastante gente que lo ha conseguido aplicando este método que te voy a enseñar en este vídeo. Así que no te rayes, bro, ya que dedicarle 6 meses de tu vida a aprender a programar es una buena idea si estás en un trabajo que no te gusta o te gustaría cambiar de trabajo por el motivo que sea, ya sea porque quieres ganar más dinero o porque quieres trabajar online para irte a Tailandia a dar vueltas por allí. Da igual, lo que tú quieras. Y como te he dicho, puede hacerlo cualquiera. Yo la verdad es que antes de estos 6 meses no había programado nunca, ni siquiera sabía lo que era una variable. Y si piensas que necesitas una carrera universitaria o algo así para dedicarte a esto, ya te digo yo que no. Solo te digo que el único título académico oficial que tengo yo es el de bachillerato y encima es el de ciencias sociales. Además, conozco gente que ha pasado de llevar 10 años de su vida dedicándose a ser mozo de almacén a en 6 meses transformarse y conseguir trabajar de programador, haciendo el método que te voy a explicar. Así que si no das el paso, no es porque no puedas. Es porque no quieres, porque todo el mundo puede hacerlo. Y es que en el mercado actualmente hay muchísima demanda de programadores, ya que el mundo se está digitalizando a una velocidad de la hostia, haciendo que todas las empresas, instituciones y cosas del estilo necesitan tener o su web, o su aplicación, o su programa de ordenador, o lo que sea. Entonces, claro, si todo el mundo necesita programadores, pero hay muy pocos, pues lo que sucede es que si aprendes a programar vas a encontrar trabajo muy rápido y además te van a pagar bastante bien, porque no quieren perderte. Eres un tesoro, bro. Valórate. Por último, antes de empezar a explicarte, quiero decirte que no necesitas tener un curso o un bootcamp de programación para empezar a trabajar, ya que en las entrevistas suelen hacer test o pequeñas pruebas para comprobar tu nivel y para ver si eres capaz de resolver el problema que te están planteando. Así que les va a dar igual cómo lo hayas aprendido siempre y cuando lo hayas aprendido. Pero sí que es verdad, en mi opinión, que hacer un bootcamp es una muy buena idea, ya que si te pones en manos de programadores seniors que llevan mucho tiempo dedicándose a este tema, seguro que te irá mucho mejor. Pero aún así, no te preocupes, puedes hacerlo por tu cuenta. Así que sin más dilación, te voy a explicar cómo lo he hecho yo. Primero, ten en cuenta que lo que te voy a explicar es programación enfocada a desarrollo web. Y debes saber que el desarrollo web tiene dos ramas principales, las cuales son el desarrollo front-end y el back-end. El front-end se trata de la parte de la página que interactúa con el usuario, el lado del cliente, podríamos decir. Y el back-end es la parte del código que interactúa con el servidor y con las bases de datos. En mi caso, soy un programador full stack, lo que quiere decir que trabajo con ambos. Y el primer paso es aprender HTML. Se trata de un lenguaje muy simple que sirve de esqueleto para las páginas web. No es ni siquiera un lenguaje de programación como tal, es un lenguaje de etiquetas para organizar e identificar los elementos de la página web. Es facilísimo de aprender, si le dedicas 3 tardes tienes lo básico, así que no te preocupes. Después de aprender HTML tienes que pasar a aprender CSS. Tampoco es un lenguaje de programación como tal, sino un lenguaje para darle estilo al HTML, es decir, cambiar los colores, los tamaños, la posición de los contenidos, etc. Hasta que llegué a tener un buen nivel de CSS como para replicar cualquier página, estuve como 1 mes y medio, más o menos. Creo que cualquier programador de calidad debería tener un buen nivel de CSS, a no ser de que solo te dediques al backend. Por cierto, en estos 6 meses en los que aprendí a programar, le dediqué a la programación entre 6 y 8 horas al día durante todos los días, así que no te pienses que dedicándole 20 minutillos vas a conseguir trabajo en 6 meses. Hay que ser un poco realista. Una vez alcancé un buen nivel de CSS, aprendí el primer framework. Si no lo sabes, un framework es, de forma simplificada, código escrito en un lenguaje que hace que trabajar con ese mismo lenguaje sea mucho más fácil y te ahorre tiempo. Y sobre todo, te ahorre código. El primer framework que aprendí fue Bootstrap, y es un framework de CSS, que lo que hace es proporcionarnos un montón de código CSS ya escrito para que nosotros podamos utilizarlo en el HTML directamente, sin necesidad de escribir código CSS. Y después de todo esto, me dejé de tonterías y empecé ya con el primer lenguaje de programación real, el cual es JavaScript. Con JavaScript lo que haces es darle dinamismo a la página. Todo lo que se te pase por la cabeza lo puedes hacer. Al JavaScript le dediqué más o menos 1 mes entero hasta que empecé a cogerle el truquillo. Tienes que tener en cuenta que es muy posible que cuando empieces con esto te desesperes bastante y pienses que no vales para esto. Pero es normal. Tú practica lo que puedas y ya verás que poco a poco irás cogiendo soltura. Y sobre todo, adquirirás lógica de programación, que es muy importante, pero esto solo se consigue con la práctica. Este paso es muy importante, ya que si aprendes JavaScript, estás aprendiendo a programar en general, ya que todos los lenguajes de programación
hacen prácticamente lo mismo. Lo único es que hay diferentes sintaxis o están aplicados o enfocados hacia áreas distintas. Pero si aprendes uno, aprender otro es pan comido. Y una vez aprendí a programar con JavaScript, empecé a aprender un framework de JavaScript llamado Vue.js. Yo personalmente no te recomiendo aprender a utilizar un framework si no controlas el JavaScript bien, ya que puede ser un poco lioso. En mi caso sí que le dediqué bastante tiempo a Vue, pero creo que fue un error y que le debería haber dedicado más tiempo a JavaScript puro para aprender a programar mucho mejor y tener una mejor lógica de programación antes. Además, en los 8 meses que llevo trabajando como programador, nunca he tenido que trabajar con un framework. Sí que es verdad que he trabajado con jQuery, que es una especie de framework de JavaScript, pero es muy sencillo y rudimentario. Por lo que he visto, a los juniors no se les suele pedir que controlen framework, aunque no está de más que sepas utilizarlo, lógicamente. Y creo que en vez de haberle dedicado tanto tiempo a aprender un framework de JavaScript, podía empezar a aprender APIs. Las APIs, para que me entiendas rápidamente, es una herramienta que puedes utilizar para comunicar el frontend y el backend, así en resumidas cuentas. Llegados a este punto, si le has dedicado horas y horas a lo que te he comentado, es muy probable que ya tengas una visión general de lo que es el frontend. Así que pasamos al backend. En primer lugar, es completamente indispensable aprender bases de datos, su arquitectura en general y un lenguaje de consultas, como puede ser el SQL. Con un lenguaje de consultas, básicamente lo que consigues es manipular la base de datos a tu antojo. Puedes pedirle que te dé los datos que tú quieres o pedirle que borre algunos o que actualice otros. Y cuando ya hayamos aprendido el funcionamiento de las bases de datos, solo nos queda aprender un lenguaje de backend. En mi caso aprendí PHP, pero puedes aprender el que tú quieras, como Java o Python. PHP es un lenguaje de programación, como el JavaScript, así que si sabes JavaScript no te va a costar nada aprender PHP. Eso sí, hay algunas diferencias, como por ejemplo que con PHP puedes interactuar directamente con la base de datos metiendo lenguaje de consultas dentro de él, lo cual lo hace una herramienta súper potente. Así que no sé si te has dado cuenta, pero en este punto puedes estar comprendiendo cómo funciona el desarrollo web en conjunto. Primero, tienes una base de datos con todos los datos que quieres tener en tu página web y puedes manipular esos datos con un lenguaje de consultas, el cual utilizas a través de PHP. Y a través de una API le mandas los datos que tú quieras al JavaScript. Y con el JavaScript generas la vista de tu página en HTML y luego le das el estilo que tú quieras con CSS. Ahora todo encaja, ¿verdad? Por último, después de haber aprendido PHP, aprendí un framework de PHP, el cual es Laravel. Pero no te lo recomiendo, ya que para ser un junior y haber empezado hace nada, es bastante complejo. Y sinceramente pienso que me tendría que haber centrado más en dominar PHP en primer lugar. Y este ha sido el proceso por el que he pasado para pasar de no tener ni idea de programación a trabajar de ello en 6 meses. Y algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que a programar no se aprende viendo vídeos de YouTube. A programar se aprende programando. Entonces, cuando acabes de ver los tutoriales, ponte a aplicar lo aprendido inmediatamente, ya que eso es lo que verdaderamente te va a hacer aprender. En mi caso, por la mañana consumía 3 horas y media de teoría y por la tarde realizaba un proyecto de programación en el que aplicaba lo que había aprendido por la mañana. Y así, de esta manera, afianzaba los conceptos mucho más rápido. Y cuando te veas preparado para saltar al mundo laboral, es muy importante que realices un portfolio en el que metas los trabajos que has realizado hasta la fecha. Cuanto más tochos, mejor. Así puedes demostrarle tus habilidades a las empresas y no pasarás desapercibido. Y si te has quedado con alguna duda, puedes utilizar la caja de comentarios y te la resolveré lo antes posible. Nada más que añadir, te puedes suscribir si quieres. Nos vemos en el próximo vídeo.